19. Vamos a hablar sobre a dónde queremos ir en esta noche. El título se llama ¿A dónde quieres ir tú? Hay dos caminos, iglesia. Hay uno que nos va a llevar a la vida eterna mientras que perseveremos. Otro que nos va a llevar a la condenación, a la perdición. Amén, que es el camino ancho y espacioso, donde, como dice la palabra, todo no es lícito, mas todo no me conviene. Amén. Y leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Y es que el muerto, muerto es. El único que pudo resucitar entre los muertos fue Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento en esta noche. El tema en esta noche, ¿a dónde quieres ir tú? Cima significa hendidura natural profunda en un terreno. Y sabemos perfectamente, ¿verdad?, lo que hemos acabado de leer. Bíblicamente hay un lugar que nos va a separar, ¿cierto? Hay un lugar que se llama reposo. Hay un lugar que se va a llamar tormento o infierno o Hades. Y el Señor no preparó el Hades o el lugar de tormento para nosotros los seres humanos. Lo preparó para el hijo del pecado, que fue Satanás, lleno de maldad, queriendo ser semejante a Dios y querer imitar a Dios. Él mismo preparó su cruel vida que le tocaba de por vida. Porque nosotros no podemos imitar a Dios, sino tenemos que ser semejantes a Dios. Y él quería ser igual que Dios. Y todo lo que vemos fue creado por Dios. Todas las cosas son creadas de Dios. Una vez escuché a un predicador decir que los murciélagos y no sé qué cosas, todos los animales feos fue hecho por el mismo enemigo, y es mentira. Todo lo que vemos lo creó el mismo Dios. Amén. No podemos transversar la palabra ni engañar a las personas, sino decir todo lo que hemos visto. Animales bonitos, feos, buenos, malucos, como estén, todo lo creó fue el Señor. Amén. Y en esta noche vamos a hablar es qué Dios quiere de nosotros. Para que nosotros podamos llegar a una vida espiritual profunda, no podemos descuidar la oración, no podemos descuidar la búsqueda, no podemos descuidar el congregarnos como algunos tienen por costumbre. No podemos dejar de buscar la presencia de Dios, aun si fuere posible, en nuestros propios lugares o aposentos, entrar en un ayuno con un propósito específico delante de la presencia de Dios. ¿Por qué se va a ayunar? Porque cada quien tiene su propósito, cada quien sabe lo que necesita. A nivel de congregación lo podemos hacer por causa de la iglesia, por causa de una campaña, o que nos congreguemos todos y nos pongamos de acuerdo por un hermano, por un problema, por algo.
Pero a nivel personal usted tiene que ser sincero delante de la presencia de Dios y colocar o exponerle al mismo Señor su causa, y usted va a pagar ese precio y va a buscar esa guía a través del Espíritu Santo. Pero lo que el Señor en esta noche nos quiere hablar a nosotros propios es de que hay veces, ¿verdad?, que nosotros decimos caminar con el Señor, decimos que vamos de la mano con el Señor, pero a la final, si nos descuidamos, fácilmente podemos perder la salvación de nuestra alma. Amén. Este hombre era rico. ¿Cuánta gente en este tiempo no hay millonarios, multimillonarios, que no pueden hacer lo que usted y yo hacemos? Que no pueden comer lo que usted y yo comemos. Que no pueden tener la plenitud que nosotros tenemos. Como yo siempre digo, no importa que no tengamos riquezas terrenales. Lo importante son los tesoros espirituales, que en ellos siempre van a perseverar y darán testimonio de usted y de mí donde nosotros vayamos. Y este hombre pensaba tenerlo todo. Cada día dice que hacía un banquete, o sea que era de parranda en parranda. Y en estos tiempos, de igual forma, muchas personas, aún dentro del mismo pueblo de Cristo, quieren andar de parranda en parranda. A lo malo le están diciendo bueno, a lo bueno le están diciendo malo. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, porque Cristo viene pronto. La apostasía tenía que dispararse por punta y punta, a nivel nacional, a nivel mundial. La palabra está siendo leudada, está siendo contaminada. ¿Por qué? Porque en estos tiempos aún el mismo Satanás ha descendido con más furia, dice la palabra, para engañar, aun si fuere posible, a los propios escogidos. Vámonos en esta noche a 1 Corintios 10, 13 al 15. Bendito sea el Señor. Y dice que este hombre, ¿verdad?, cada día se deleitaba en su pecado y en su maldad. Y aquel pobre hombre mendigo, sentado ahí a la puerta, amén, solamente se saciaba. Pero lo que este rico no sabía era que este hombre, que aparentemente no tenía nada, sino que estaba lleno de llaga, esperaba pacientemente que el Señor se acordara de él. Y mire lo que dice en 1 Corintios 10, versículo 13 al 15. Alabado sea Jesús. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a los sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Y sabe qué, iglesia? En estos tiempos, lastimosamente, que estamos viviendo aquí, en nuestra hermosa ciudad, Dios está permitiendo y está probando mucho pueblo de Dios, para ver si estás tú por Dios, si estás por el mundo, para ver si todavía lo que un día tú dijiste al conocer al Señor: me aparto del pecado, me aparto de la maldad y comienzo a seguirte, Señor. Porque muchas veces miramos hacia atrás, y la palabra es clara y dice que el que mira hacia atrás y pone la mano en el arado no es digno de alcanzar el reino de los cielos. Y nosotros no tenemos por qué querer imitar lo que un día dejamos, sino tenemos que marcar la diferencia. Y marcar la diferencia significa permanecer siempre constante en el cimiento que tú y yo estamos conociendo. ¿Y cuál es ese cimiento? Jesucristo. Pueden venir las fiestas, puede venir lo que venga, pero mientras tu mirada y mi mirada esté puesta en el Señor, todo lo demás vendrá por añadidura a nuestras vidas. Porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que Dios permita la tentación. Un ejemplo claro: viene lo que viene en este tiempo para Barranquilla. Usted y yo, ¿qué vamos a hacer con una careta escondido? Nos podemos esconder del hombre, pero de la presencia de Dios nunca. Y por eso es que el Señor dice que la tentación, mire, hay personas que dicen: es que yo no soy tentado. Es mentiroso, porque todos los días, día con día, a tu vida y a mi vida va a venir una tentación, para ver si tú y yo decimos, la resistimos, le decimos no al pecado y sí a Cristo.
Cuando usted comienza a vivir la palabra, cuando usted comienza a decirle al mundo, a decirle a las personas que te rodean, a donde tú estés, donde tú vayas, que hay un Cristo de poder, que el que practica el pecado no tiene heredad en el cielo. Y cuando usted comience a apartarse, y cuando usted y yo comencemos a notar que aquellas personas que un día se sentaban con nosotros, andaban con nosotros, se reían con nosotros, pero que no tenían a Cristo como lo teníamos nosotros, el mismo Dios de paz comienza a limpiar su camino y mi camino y comienza a quitar lo que no nos edifique a nosotros mismos. Amén. Y esto fue lo que hizo este mendigo. Él se apartó, aunque en su pobreza, aunque en su condición en que él estaba, él sabía que su Redentor vivía y que algún día de ese polvo, de donde esa condición donde él estaba, iba a ser levantado. Quizás a veces pensamos, ¿cuándo tendré? ¿Cuándo veré? ¿Cuándo poseeré esto? ¿Tendré aquello? Pues mejor afanémonos por lo que no ha de perecer, que es la vida eterna. Porque todo lo que tú y yo tengamos, por muy caro que sea, se ha de quedar si estamos bien con el Señor. Y dice la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Que por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Idolatría no es solamente tener el muñeco. Idolatría no es solamente prender una vela. Idolatría no es solamente venerar algo que nos ate. Hay cosas que todavía están arraigadas a nuestras vidas. La vieja manera de vivir, todavía hay pueblos que anhelan y que piensan los tiempos chéveres que un día tuvieron, los momentos que un día vivieron. ¿Y de qué vamos a vivir del pasado? Pues el pasado es pasado, lo que a nosotros nos interesa es lo que está por venir. Y es que Cristo está a la puerta y tenemos que examinarnos día con día cómo estamos andando, cómo vamos avanzando en este caminar. Por muy torpe que seamos, no nos vamos a extraviar mientras que la lámpara a tu vida y a mi vida sea su bendita palabra como está escrita. Amén. Por muy torpe que seamos, no nos vamos a desviar, sino vamos a permanecer ahí. Mire, yo hoy me reía porque yo le decía al pastor, tremendo, hace 3 días se me levantaron que no quería que viniera aquí, y hoy también justamente casi a la misma hora me salieron con lo mismo. Y yo le decía, es que yo no sigo al pastor, yo no sigo a la pastora, yo no sigo a los hermanos, yo sigo a Cristo. He aprendido a sujetarme a ellos, es diferente, pero mi mirada está puesta en Cristo. Y he podido entender que cuando el enemigo se levanta con malicia y se levanta con maldad, es porque tú has entendido el propósito que Dios tiene en tu vida, has entendido qué es lo que Dios quiere de ti y de mí, has entendido que fuera del parámetro de Dios no vamos a alcanzar sino condenación, pero mientras que le dejamos al pecado y al mundo no más y comencemos a buscar y agradar al que nos levantó, alabado sea Jesús, el enemigo va a rugir como león rugiente y se va a levantar como viento y como río. Pero mientras que tú confías y mi confianza esté puesta en el Señor, Jesucristo tiene todo poder para levantar bandera de victoria sobre nuestras vidas. Aleluya. Tenemos que sacar y tenemos que renunciar, iglesia, a todo lo que está anclado a nuestras vidas. ¿De qué te sirve recordar cómo le pasó al pueblo cuando el Señor lo sacó? Anhelaban volver a Egipto, sentarse a la orilla de las ollas, a comer carne, a comer cebolla. ¿Por qué? Porque a veces pensamos saciarnos con lo que aparentemente pensamos que es bueno, pero que al final nos va a llevar a la destrucción. ¿Cuántos hogares en estos tiempos han caído en el pecado del adulterio, de la fornicación? ¿Sabe por qué? Porque han descuidado la búsqueda en el Señor. Porque una verdadera mujer que sabe esperar en Dios no se desespera, ni le dice acolita el pecado en su misma vida, sino que pacientemente busca la ayuda, es sincero con la persona donde se esté congregando, es sincero hasta con ellos mismos, con uno mismo, y uno dice, estoy en esta condición, me siento mal, ayúdenme. Pero cuando usted deja que el pecado entre, es porque ya el temor a Dios se ha hecho un lado. Ya no reina el Espíritu Santo ni en usted ni en mí, sino nuestra propia carne. Y esto también es idolatría. ¿Por qué, iglesia? Porque si yo veo que mi mano derecha es ocasión de tropiezo, en la Biblia nos enseña córtala. Es mejor entrar mocho, ciego y cojo que entrar entero, pero para la perdición. Y aquel glorioso día, unos serán levantados para la vida eterna y otros serán levantados para la condenación.
Porque aunque usted y yo seamos cristianos y tengamos la fe en Cristo, no nos garantiza que toda nuestra familia vaya a verle la cara al Señor. Ni van a entrar a las bodas tampoco. Por eso es que el Señor en esta noche nos pregunta a usted y a mí a dónde queremos ir. Si queremos ir a la vida eterna, pues veamos cómo estamos andando. Veamos qué está de más, que hay que quitar y dejar que el mismo Espíritu Santo comience a obrar en nuestras vidas. Y que esa lámpara nunca se nos apague, sino que día con día arda. Día con día su presencia sea ese luminar y esa lumbrera que va a iluminar tu camino y mi camino, para que nada tenga estorbo el día de la venida del Señor. Primera de Juan 3:8. Alabado sea Jesús. No se justifica que para todos tengamos excusa. No se justifica en este tiempo que vengamos y digamos, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, pero no sabemos ni con quién nos vamos a ir. Porque mientras que no tengamos el sello del Espíritu Santo y perseveremos en este caminar, no sabemos hacia dónde podemos terminar. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 8. Dice la bendita palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y mire lo que dice el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahorita cuando venía, compartía con alguien y yo le decía, el pecado es como una tarjeta de crédito. Tú vas a un almacén, tú puedes comprar todo dependiendo el cupo que tú tengas. A veces hasta sobregiran las tarjetas porque sí pasa. Y te lo aceptan. Sí te lo aceptan. Porque te pasan la tarjeta y te llevas todo. Llegamos contentos a la casa, estrenamos lo que lo hemos comprado para que los vecinos lo vean, estrenamos para que la iglesia nos vean bien bonitos, bien elegantes, el bolso de moda, el zapato de moda, y ahí va la cuenta creciendo. De igual forma es el pecado, el que lo practica. De igual forma Dios también te deja hasta cierto límite, hasta cierto punto, a ver hasta dónde llega el ser humano. Pero el día que Dios va a comenzar a corregir es cuando viene el ayayay, es cuando viene el dolor. Entonces ya no vendrán, alabado sea Jesús, las cuerdas del amor, sino las cuerdas del dolor. Y es mejor que en este tiempo nos paremos firmes y podamos decirle no al pecado y sí a Cristo, porque es necesario que las esquinas, que en los buses, que en los hospitales, en las cárceles, donde todavía hay lugares que no se atreven a llegar, sino que quieren son las grandes tarimas, las grandes iglesias, usted y yo tomamos esa bandera para la salvación y decirle, todavía hay un camino para aquellos que esperan en el Señor. Amén. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos esos luminares, un vaso de honra. Como yo le decía a esta persona, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Y así como nosotros corregimos a nuestros hijos con una chancleta, con un puño, con lo que sea, para que nuestros hijos se enderezcan, así Dios también, tarde que temprano, a nosotros mismos nos va a corregir. Porque Dios no quiere que el hombre perezca, sino que el hombre, y cuando hablo de hombre, hablo de mujer y de hombre, alcancemos la salvación. Deleitarse es sabroso, pero las consecuencias quedan. Y es lastimoso que cuando un cristiano cae, para levantarse le cuesta más trabajo que el que está comenzando a caminar en Dios. Se lo digo por experiencia propia. Cuando uno se aparta de Dios para levantarse, nos cuesta lágrimas, nos toca humillarnos, nos toca a veces hasta jalarnos los mismos cabellos de nosotros a la cabeza y decirle, ¿por qué fui tan torpe? ¿Por qué te dejé? Para volver a comenzar de nuevo. Pues es mejor decirle, Señor, ayúdame a mi incredulidad, Señor, ayúdame a no mirar hacia atrás, sino a poder avanzar a ese punto, y ese punto te llamas tú, Jesucristo. Y no debemos dejar que nada ni nadie nos arrincone, porque las ofertas van, las propuestas vienen, pero de usted y de mí depende todo. Y cuando usted le dice al Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero, Señor, guardarme en integridad, primero que todo para ti, después para mi familia, para mi esposa,
para mis hijos y para mí mismo, Dios te va a probar. Dios te va a poner la tentación a ver qué tan fuerte y qué tan serio es lo que tú has dicho. Si todavía esos lazos que están anclados a nuestra alma y a nuestro corazón, somos capaces de decirle: Señor, te lo entrego. Si tu lucha, como dice la palabra, nuestra lucha no es carnal, pero sí es espiritual. Porque las cosas que no nos convienen es la que más nos llaman la atención. Las cosas que no debemos practicar es la que nos van a inclinar a hacerlas. Y le compartí a esta persona y dice: ¿sabes por qué? Porque la palabra es clara, lo enseña y lo dice. Que el que practica el pecado es del diablo y a Dios nunca ha conocido. Pero también la palabra nos enseña, escucha lo que te estoy diciendo, que el que se acerca a Dios crea que le ha hallado y que su misericordia está de continuo, y que cuando el hombre y la mujer se humillan ante Dios, por muy grave que sea su pecado, alcanza la misericordia y la benevolencia de Dios. Porque cuando usted ama a su pareja, usted no quiere que su pareja perezca ni que vaya al infierno. Cuando usted ama a su hijo, usted quiere que su hijo sea el mejor. Cuando usted ama a su hermano en la fe, usted le duele la condición, así le hayan hecho lo que le hayan hecho. Usted sigue orando, que en el tiempo de Dios, Dios dará la recompensa y dará testimonio de que ha orado usted en los secretos para Dios recompensarlo en público. Por eso es que el Señor nos recuerda en esta noche que esa gran cima que se está separándonos aún en este tiempo es para que nosotros arrebatemos y peleemos las calles de oro, el mar de cristal por donde vamos a caminar. Yo no sé si usted lo crea, pero yo digo, yo no sé cómo será ese mar de cristal. Yo no sé cómo nos iremos a bañar en ese mar, pero yo no sé, Señor. Pero si tú dices que es de cristal, un misterio hay ahí. Y tú sabrás. Pero yo tengo la fe que si así como yo me baño aquí en Puerto Colombia y tú dices que tú tienes un mar inmenso de cristal, yo no sé cómo se irá a mover ese cristal, pero yo también creo que me pueda bañar allá. Es como un niño. Usted y yo tenemos que ser en el Señor como niño, soñar como un niño, pensar como un niño, actuar como un niño. Ya no debemos de dejar llevar por fábulas, no debemos dejar llevar por lo que nosotros pensamos, porque nosotros estamos viendo, son tiempos decisivos en el pueblo de Dios. O toma la cruz y sigue, o te devuelves y pierdes la salvación. Mire cómo estamos hoy, iglesia. 21 de enero. Y años atrás, para tú ver un 20 de enero, oiga, uno tenía que jalarlo. Hoy en día, no hace mucho, nos dimos el feliz año. Y mira ya por dónde va. Yo me quedé tan sorprendida. Y mire, los veo y se me dicen, porque mi mamá me dice: niña, ya de este sábado que viene, en 18 días cumples años y te estás poniendo viejita. Yo dije: ¿cómo? Ya es 5 de febrero. Y me dice: sí. Ya de este fin de semana al que viene es 5 de febrero. Te quedan 13 días. O sea, estás poniendo días de, bueno, gloria a Dios. Para que usted se fije, iglesia. Y años atrás los días eran largos, los años eran largos. En mi época, cuando nosotros estudiábamos, en junio uno los jalaba. Yo decía que en esas vacaciones, y en esas vacaciones, porque uno sentía esos meses largos. Y mire que ya no. Acostémonos 12, 1 de la mañana, usted hace son las 5. Ya amaneció, los días están cortos, son días malos y peligrosos, y el infierno no está preparado para usted ni para mí, está preparado para los hijos de desobediencia, y todavía es tiempo de que usted y yo nos pongamos a paz con Dios. Amén. Por muy torpes que seamos, no nos vamos a extraviar. Mire lo que dice Isaías 1:18. Bendito sea la gloria del Señor. Y es que aún la palabra nos los dice y nos los enseña. En el libro de Job también Dios nos habla claramente. Y nos dice que nos acerquemos a Dios y que nos volvamos en amistad con Dios, y que si buscáramos al Omnipotente, Él también se acordará de usted y de mí, de todos nosotros. Son tiempos de acercarnos a Dios, tiempos de levantarnos. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fuisteis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y ahora no es que usted crea que aquí el pastor tiene gente que va a venir con espadas a darle los espadazos. No, señor. Es la misma palabra que aquel día nos va a confrontar. Y si la hemos vivido y si la hemos aceptado en nuestras vidas, vamos a entrar y vamos a ser salvos. Porque todos compareceremos, aun los que hayan de ser levantados aquel día, todos vamos a estar delante del trono de Dios. Y todos daremos a cuenta de Dios de lo bueno, de lo malo, de lo que hayamos hecho, aun de lo que no hayamos hecho, de lo que hemos pensado, aun de lo que no hayamos pensado. Yo no consigo, iglesia, que en este tiempo, ya uno con el caminar y la experiencia, yo a veces me pregunto, ¿qué le pasa a una persona que tiene tantos años en el Señor y hace lo que no tenemos que hacer? Mi concepto personal es que esa persona nunca ha conocido a Cristo y que nunca Cristo moró verdaderamente en ese hombre y en esa mujer. Mujeres, cuando vayamos a un lugar a predicar, la iglesia, yo me he metido sola hasta las cárceles a predicar. Y a mí ningún preso hasta el día de hoy, le doy la gloria al Señor, me ha faltado de respeto. Porque yo no llego ni pelando dientes, ni riéndome, ni abrazando, ni nada. Buenas tardes, si es de tarde. Buenos días, si es de día. Dios bendiga. ¿Usted es la predicadora? Sí, señor, yo soy. Soy la hermana Julana de tal. Y si me piden la credencial, aquí está la credencial. Ah, pero usted es pastora. Bueno, sí, cómo no, a la orden. Pero yo vengo a predicar a Cristo. Y para ese entonces yo no estaba casada. Y muchos presos se acercaron a mí. No es que yo soñé con usted, bueno, soñó mal. Porque yo aquí no vengo a buscar esposo. Yo vengo a predicar a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la persona piensa a su parecer acomodarse a lo que esté buscando. Pero esto no es lo que usted y yo pensemos a nuestro parecer. Es lo que Dios tenga preparado para nosotros. Por eso es que el Señor en esta noche nos recuerda que esa gran cima nos está separando. Eso quiere decir que estamos en el mundo, mas no pertenecemos al mundo. Tenemos que vivir en este mundo porque no podemos hacer más. Porque hasta aquí es donde Dios nos va a seguir perfeccionando para ver qué está en usted y qué está en mí. Si queremos anhelar el deleite, si queremos el pecado o si queremos verdaderamente la corona que nos va a dar y el galardón de la vida eterna. Amén. Tenemos que confrontarnos. Tú y yo